Nadie imaginaba la verdad que escondía aquella cabaña perdida. Un hombre llamado Apache rescató a una mujer y a su hija sin saber que ese acto cambiaría su destino para siempre. Lo que descubrió después fue tan profundo, tan inesperado, que cuestionó todo lo que creía sobre el pasado, la familia y el amor. ¿Qué ocurrió realmente aquel día en la montaña? Y por qué su vida nunca volvió a ser la misma. El viento frío soplaba con fuerza sobre el camino abierto, levantando pequeñas nubes de polvo que golpeaban el rostro de Apache mientras avanzaba con paso firme. Él había recorrido muchos territorios en silencio, acostumbrado a la soledad y a la vida dura. Su mente solía estar tranquila, cerrada al mundo, pero ese día algo distinto lo esperaba. Apache no lo sabía, pero su destino estaba a punto de cambiar para siempre. El puesto de comercio apareció frente a él como un montón de madera vieja apoyada en la tierra. El lugar siempre había tenido mala fama, pero era el único espacio donde podía conseguir sal, herramientas y algunos alimentos para sobrevivir en las montañas. Apache no temía a los hombres peligrosos, pero tampoco buscaba problemas. Su intención era entrar, tomar lo necesario y marcharse sin hablar con nadie. Sin embargo, cuando se acercó, escuchó voces ásperas mezcladas con risas incómodas. Un grupo de hombres se había reunido alrededor de una lámpara colgada de una cuerda. Apache detuvo su paso. La escena le llamó la atención. No era normal que un grupo entero se quedara tan quieto, observando algo con tanta intensidad. Él se acercó con cautela, manteniendo la mano cerca de su cinturón, donde llevaba su cuchillo. Entonces la vio. Una mujer joven estaba de pie frente a todos, abrazando con fuerza a un bebé envuelto en una manta gastada. Su ropa estaba sucia y desgarrada. Su cabello caía desordenado sobre los hombros. Aún así, se mantenía erguida. No lloraba. No suplicaba. Su mirada firme seguía adelante como si se negara a mostrar miedo. El contraste entre su dignidad y la crueldad del ambiente hizo que Apache sintiera un peso extraño en el pecho. Un hombre con dientes manchados habló fuerte para que todos lo escucharan. Decía que la mujer no tenía nadie que la protegiera, que nadie la reclamaba, y que por eso la ofrecía como si fuera mercancía. Luego añadió que algunos compradores solo querían al bebé, que podían separarla de la madre sin ningún problema. Aquellas palabras provocaron algunas carcajadas entre los presentes, pero Apache no se movió. Observaba. Cada palabra le parecía una herida abierta en la tierra. De pronto, un hombre se acercó a la mujer y extendió la mano hacia el bebé. El llanto de la pequeña resonó como un golpe en el corazón de Apache. La mujer retrocedió un paso, colocándose delante de la niña como un escudo humano. Su voz salió firme y cortante. Ella pidió que la llevaran a ella, pero que no tocaran a la bebé. No rogó, no gritó. Solo defendió a la niña con una fuerza silenciosa que sorprendió a Apache. Sin pensarlo, Apache dio un paso adelante. No habló con agresión. No levantó el arma. Solo buscó en su pequeña bolsa de cuero y sacó 2 monedas que tenía guardadas desde hacía tiempo. Las dejó caer en el suelo húmedo, donde hicieron un sonido seco. La mujer lo miró por primera vez. Sus ojos tenían cansancio, pero también una llama que no se apagaba. Apache extendió la mano hacia ella, no para obligarla, sino para ofrecerle una salida. El vendedor lo miró con sorpresa, pero no se atrevió a protestar. La mujer respiró profundamente y después miró a su bebé. Finalmente, tomó la mano de Apache con un temblor leve, más de emoción que de miedo. En ese instante, Apache comprendió que no estaba simplemente ayudando a una desconocida. Estaba eligiendo cambiar su camino solitario por otro lleno de responsabilidad. La mujer y la niña caminaron junto a él, alejándose del puesto de comercio. Nadie las detuvo. Nadie habló. El destino había dado su primer paso. El silencio acompañó a los 3 durante los primeros pasos lejos del puesto de comercio. La mujer caminaba con cuidado, sosteniendo a la bebé contra su pecho como si temiera que algo pudiera arrebatárselas en cualquier momento. Apache mantenía un ritmo firme, sin mirar atrás. Él sabía que en lugares así cualquier hombre podía cambiar de opinión, pero también sabía que muy pocos se atreverían a desafiarlo a plena luz del día. La mujer respiraba con dificultad. Su cuerpo estaba débil, y aún así no soltaba a la niña ni por un segundo. Apache lo notó. Sin decir ninguna palabra, redujo la marcha para que ella pudiera seguirlo sin tropezar. Él no era un hombre de frases largas ni explicaciones innecesarias. Sus actos siempre habían hablado por él, y aquella vez no sería diferente. Cuando por fin dejaron atrás el ruido y las voces del puesto, Apache se detuvo junto a un viejo árbol seco. Allí giró hacia la mujer por primera vez desde que habían salido.
Ella dio un pequeño salto, como si temiera que él fuera a reclamar algo. No estaba acostumbrada a recibir ayuda sin un precio oculto. Apache levantó una mano, no para tocarla, sino para mostrar calma. «Puedes descansar un momento», dijo con un tono sereno. La mujer dudó. Su cuerpo quería detenerse, pero su mente estaba en alerta. Por fin, se apoyó lentamente en el tronco. La bebé, agotada por el llanto anterior, empezó a relajarse en sus brazos. Apache observó a la niña unos segundos. No le gustaban los lugares donde los hombres se aprovechaban de los más vulnerables. Por eso, aquella pequeña vida había despertado algo en el que llevaba años dormido. «Gracias», susurró la mujer con voz suave. Apache asintió. No necesitaba más. El silencio entre ambos no era incómodo. Era un silencio de respeto, un terreno nuevo que ambos estaban aprendiendo a recorrer. Después de unos minutos, Apache señaló el camino hacia las montañas. «Debemos seguir. La tarde llegará rápido y el frío será fuerte». La mujer se levantó aunque sus piernas temblaban. Apache lo notó y le ofreció su manta gruesa. Ella abrió los ojos, sorprendida. Nadie le había dado algo tan simple sin pedir nada a cambio durante mucho tiempo. Ella aceptó la manta con manos temblorosas, tratando de cubrir al bebé primero. Apache observó ese gesto y sintió un leve nudo en el pecho. Siguieron caminando. A medida que se alejaban, el paisaje se volvía más silencioso. La mujer miraba a Apache de vez en cuando, intentando comprender qué clase de hombre era. Él caminaba sin descanso, guiando con seguridad, como si supiera que estaba haciendo lo correcto. Finalmente, ella reunió valor para hablar. «No sé cuál es tu intención, pero te lo agradezco. Pensé que ese hombre iba a separarnos para siempre». Apache no se detuvo al escucharla, pero su voz fue clara. «No permitiré que nadie toque a la niña ni a ti». La mujer sintió una punzada de emoción en el pecho. Nadie había hablado por ella de esa manera desde hacía mucho tiempo. No entendía por qué este hombre, un desconocido, había decidido ayudarla sin pedir nada. Pero algo en su mirada le había transmitido confianza, una confianza que no sentía desde antes de que su vida se desmoronara. El camino hacia las montañas era largo, pero cada paso alejaba más el miedo. La bebé empezó a dormirse, exhausta, mientras la mujer se acercaba ligeramente a Apache, no por obligación, sino porque su presencia le daba una seguridad que había olvidado. Cuando el sol comenzó a bajar, Apache señaló un sendero estrecho que subía entre rocas. «Mi hogar está más arriba», dijo. La mujer apretó la manta alrededor de la niña y asintió. Por primera vez desde aquella mañana, su corazón sintió una chispa de esperanza. El destino que había empezado con desesperación comenzaba a transformarse en algo diferente. Algo nuevo. Algo que podría ofrecerles una oportunidad. Apache continuó guiándolas montaña arriba, sin mirar atrás, decidido a proteger lo que había elegido ese día. El sendero hacia las montañas se volvió más estrecho y empinado. Apache avanzaba con paso seguro, como si conociera cada curva del camino. La mujer lo seguía con esfuerzo, cargando a la niña con los brazos ya cansados, pero sin soltarla ni un solo instante. A pesar del cansancio, ella sentía algo que no había sentido en mucho tiempo, una pequeña sensación de seguridad que crecía con cada paso. La tarde comenzó a oscurecer y el viento se volvió más frío. Apache observó el cielo y supo que debían llegar antes de que el clima se volviera más duro. No quería que la mujer pasara otra noche temblando en la intemperie, ni que la niña sufriera más frío del que ya había soportado. «Estamos cerca», dijo finalmente, con tono firme y tranquilo. La mujer levantó la mirada. Entre los árboles se veía una pequeña estructura de madera, sólida y bien cuidada. No era grande, pero se veía estable, como un refugio construido con paciencia y manos experimentadas. Para ella, acostumbrada a puertas que se cerraban en su rostro, aquella cabaña era casi un milagro. Sintió un nudo en la garganta. Cuando llegaron a la entrada, Apache abrió la puerta con suavidad. Un aire cálido escapó hacia afuera. Dentro, una fogata encendida iluminaba la habitación. Había un pequeño espacio para cocinar, un banco de madera y una mesa sencilla. Nada lujoso, pero todo parecía estar en orden. Cada objeto tenía un propósito. Era claramente el hogar de un hombre que vivía solo, pero con disciplina. «Entra», dijo Apache, haciéndose a un lado para permitirles pasar. La mujer dudó apenas un segundo antes de cruzar el umbral. Al sentir el calor que salía del fuego, su cuerpo casi se desplomó de alivio. La niña se movió suavemente dentro de la manta, buscando más calor.
Apache cerró la puerta detrás de ellos, bloqueando el viento frío del exterior. La mujer se acercó al fuego por instinto, colocando a la niña cerca de la fuente de calor sin acercarla demasiado. Podía sentir cómo el temblor en sus manos empezaba a disminuir. Su respiración, que había sido rápida e inestable durante el camino, finalmente se calmó. Apache caminó hacia una estantería pequeña y tomó una olla de metal. Sin decir muchas palabras, comenzó a preparar algo caliente. Movía sus manos con precisión, como si cada gesto ya estuviera aprendido desde hace años. La mujer lo observaba con atención. Ella había conocido muchos hombres, pero ninguno que mostrara fuerza sin violencia y silencio sin indiferencia. «Puedes sentarte», dijo Apache, señalando un banco junto al fuego. Ella obedeció. Su cuerpo estaba tan agotado que sintió el banco como si fuera el lugar más cómodo del mundo. La niña, con los ojos medio cerrados, emitió un pequeño sonido. Apache se acercó y dejó una manta limpia al lado de la mujer. «Para la niña», indicó. Ella tomó la manta con una gratitud que no podía expresar con palabras. Cubrió a la pequeña con cuidado, acariciando su frente. Durante un momento, olvidó el terror del puesto de comercio, las voces crueles, la amenaza constante. Allí, frente al fuego, había paz. Apache colocó la olla sobre el fuego y dejó que el líquido empezara a calentarse. La mujer lo observó otro instante antes de hablar. «No sé por qué me ayudaste», dijo con voz baja, «pero te lo agradezco con toda mi alma». Apache no levantó la mirada, pero su respuesta fue firme. «Nadie tiene derecho a tratar a una madre y a su hija como mercancía». La mujer cerró los ojos un momento. Aquellas palabras, sencillas y directas, golpearon su corazón con fuerza. Era la primera vez en mucho tiempo que alguien la defendía sin esperar un beneficio. Apache sirvió un cuenco de comida caliente y se lo entregó. «Come. Necesitas fuerzas». Ella tomó el cuenco con manos temblorosas. El aroma llenó el aire, sencillo pero reconfortante. Cada bocado parecía devolverle una parte de sí misma que había perdido. Mientras comía, Apache vigilaba el fuego en silencio. Él no buscaba conversación. Su presencia era suficiente. No necesitaba promesas ni explicaciones. Había tomado una decisión ese día: protegerlas. Y para la mujer, aquella elección era el primer rayo de esperanza en mucho tiempo. La mañana siguiente llegó con un silencio profundo, roto solo por el leve crujido de la madera en el fuego. La mujer abrió los ojos lentamente. Había dormido más horas que en muchas semanas, tal vez meses. Por un momento no recordó dónde estaba, pero al ver a su hija envuelta en la manta limpia, respiró hondo y sintió una paz desconocida. Apache ya estaba despierto. Se movía con pasos tranquilos, revisando las herramientas y ordenando algunos objetos cerca de la puerta. Su manera de trabajar era silenciosa, pero cada gesto revelaba experiencia y disciplina. Él no volvió la mirada hasta que notó que la mujer se incorporaba. «¿Dormiste bien?», preguntó con voz baja. Ella asintió, aún sorprendida de que alguien se preocupara por su descanso. La niña despertó con un pequeño sonido, y la mujer la tomó con cuidado. Apache observó ese movimiento y sintió que aquel pequeño ser había cambiado el ambiente de su cabaña. Un espacio que antes era frío y rígido parecía ahora más cálido. Después de preparar algo sencillo para comer, Apache se acercó a la mujer. «Hay cosas que debes aprender si vas a quedarte aquí por un tiempo», dijo. Su tono no era de orden, sino de responsabilidad. Ella lo miró con atención. «Estoy dispuesta a aprender». Apache la llevó afuera. El aire era fresco, y el cielo mantenía un tono claro. La montaña tenía un silencio que imponía respeto, pero también ofrecía libertad. Él señaló el pequeño canal de agua que pasaba cerca de la cabaña. «Debes saber cómo recoger agua sin enfriarte demasiado y sin arriesgar a la niña. Ven». La mujer lo siguió. Apache le mostró cómo elegir la zona más segura del canal, cómo inclinar el cuerpo para evitar resbalones y cómo sostener el recipiente de manera firme. Ella imitó cada movimiento con dedicación. Aunque tenía poca experiencia, aprendía rápido. Sus manos, acostumbradas a trabajos duros y a carencias, parecían adaptarse a cualquier tarea. Luego regresaron a la cabaña, donde Apache le mostró cómo mantener el fuego sin llenar el ambiente de humo. Le explicó cómo colocar los troncos, cómo abrir un poco una rendija para permitir el flujo del aire y cómo identificar cuando el fuego estaba a punto de apagarse. Cada enseñanza era clara y precisa. La mujer escuchaba todo con respeto. No estaba acostumbrada a recibir instrucciones sin burla o desprecio.
Apache hablaba sin condescendencia, simplemente compartiendo conocimiento. Durante el resto del día, la mujer se dedicó a limpiar algunos objetos, arreglar una manta rasgada y ordenar la pequeña mesa. Apache la observó a veces, sorprendido por su habilidad y determinación. A pesar del sufrimiento que llevaba encima, ella no se rendía. Tenía la serenidad de alguien que había resistido demasiado. La niña, que ya empezaba a sentirse segura, se convirtió en el centro de la cabaña. Reía cuando veía las sombras en la pared, movía sus manitas con curiosidad y seguía con la mirada cada paso de Apache. Él, aunque no lo mostraba abiertamente, sentía una especie de ternura que no conocía desde hacía mucho tiempo. Al caer la tarde, la mujer tomó costura y comenzó a reparar una camisa de Apache. La tela estaba desgastada por el uso. Ella cosía con precisión, concentrada en cada puntada. Apache se detuvo a observarla. No era común ver tanta dedicación en un acto tan simple. «Gracias por esto», dijo él finalmente. Ella levantó la mirada y sonrió con timidez. «Es lo mínimo que puedo hacer. Nos has dado un lugar seguro». La luz de la fogata iluminó sus rostros mientras ambos guardaban silencio. No era un silencio incómodo. Era un silencio que hablaba de confianza, un puente que se estaba construyendo entre dos personas que habían perdido mucho y que ahora comenzaban a encontrar algo nuevo. La niña se durmió apoyada en el regazo de la mujer. Apache la cubrió con una manta y luego se sentó cerca de ellas, como un guardián silencioso. Afuera, la montaña permanecía inmóvil, pero dentro de la cabaña algo vivo empezaba a crecer. No era amor aún. Era protección, respeto, compañía. Y era suficiente para empezar a sanar. Los días pasaron con una calma que la mujer no había conocido en mucho tiempo. Aprendía cada tarea que Apache le enseñaba y, poco a poco, su cuerpo recuperaba fuerza. La niña parecía más tranquila también. Reía con facilidad y encontraba alegría en cualquier cosa, incluso en el simple movimiento de las manos de Apache cuando él trabajaba con madera. Una mañana, mientras la mujer lavaba algunas prendas cerca del canal, el suelo húmedo la hizo resbalar. Aunque logró mantener a la niña segura, su mano chocó contra una piedra y un corte delgado comenzó a sangrar. Ella apretó los dientes para no alarmar a la niña, pero Apache, que estaba cerca cortando leña, escuchó el golpe. De inmediato dejó su herramienta y corrió hacia ella. «Déjame ver», dijo con voz seria, extendiendo la mano. La mujer dudó unos segundos. No porque desconfiara de él, sino porque estaba acostumbrada a ocultar cualquier herida por miedo a las reacciones de los demás. Pero finalmente abrió los dedos y dejó que Apache examinara el corte. Él limpió la herida con agua fresca y luego buscó un paño limpio dentro de la cabaña. Mientras ella esperaba sentada, la niña jugaba con una ramita seca. Apache regresó y se arrodilló frente a la mujer, tomando su brazo con cuidado para envolver la mano. Sin embargo, al levantar la manga para ajustar el vendaje, su mirada se detuvo. En el antebrazo de la mujer había una cicatriz larga, delgada y profunda. No era un accidente. No era una herida provocada por la naturaleza. Era una marca clara de daño provocado por otro ser humano. La mujer retiró el brazo de manera instintiva, como si quisiera ocultar aquella parte de su historia. «No es nada», murmuró, mirando hacia el suelo. Apache guardó silencio unos segundos. No insistió, no la presionó, pero su mirada honesta la hizo sentir que ya no podía guardar más ese peso dentro de sí. «Esa marca no nació de una caída», dijo él con voz baja, sin juicio alguno. La mujer respiró hondo. Por primera vez desde que había llegado a esa cabaña, sintió que podía hablar sin miedo. «Me dijeron que fue mi culpa», comenzó, con un temblor en la voz. «Que yo había causado deseos indebidos, que había dado razones equivocadas para que me dañaran. Me acusaron de muchas cosas, palabras que aún me persiguen». Apache la escuchó con total atención. Sus ojos no mostraban sorpresa ni desprecio, solo un profundo respeto por su valentía. «¿Quién hizo esto?», preguntó suavemente. «El hijo del predicador», respondió ella. «Dijo que yo provocaba tentación. Los demás le creyeron. No importó lo que yo dijera. Dijeron que debía aprender a comportarme, que la culpa era mía por sonreír, por vivir, por existir demasiado». Cuando terminó de hablar, un largo silencio llenó el espacio. La niña se acercó arrastrándose y colocó su pequeña mano sobre la pierna de su madre, como si quisiera ofrecer consuelo. Apache, aún arrodillado, tomó el paño y lo presionó suavemente contra la cicatriz, no con intención de curarla, sino con un gesto de respeto hacia el dolor que representaba.
Esa cicatriz no dice nada sobre ti, dijo en voz firme. Solo habla de la crueldad de quienes no supieron verte como persona. Los ojos de la mujer se llenaron de lágrimas silenciosas. No había escuchado palabras así en toda su vida. Se cubrió la boca para contener un sollozo, y Apache apartó la mirada un momento, dándole espacio para liberar aquello que cargaba desde hacía años. Yo no pude elegir lo que me hicieron, murmuró ella. Pero quiero elegir lo que viene ahora. Apache levantó la vista y la miró con una tranquilidad que solo poseen quienes han enfrentado sus propios vacíos. Puedes elegir quedarte aquí todo el tiempo que quieras. Nadie te obligará a nada. Nadie te juzgará. Y nadie volverá a tocarte con maldad. Ella respiró profundamente, dejando que esas palabras entraran en su alma como un rayo de luz. Por primera vez, la cabaña no solo se sentía como un refugio. Se sentía como un posible hogar. Con el paso de los días, la atmósfera dentro de la cabaña cambió de manera sutil pero poderosa. Lo que al principio era un refugio improvisado comenzó a sentirse como un espacio compartido. Apache seguía moviéndose con su silencio habitual, pero ahora sus ojos se detenían más tiempo en la mujer y la niña, observando cada pequeño avance, cada gesto de tranquilidad que ambas recuperaban. La mujer, por su parte, notaba cómo su propio cuerpo empezaba a relajarse en presencia de Apache. Al principio, cada sonido brusco la había hecho sobresaltarse. Ahora, ya no se tensaba cuando él abría la puerta ni cuando movía troncos pesados cerca del fuego. La niña también había dejado de llorar por las noches. Dormía profundamente, como si su pequeño corazón hubiera encontrado un lugar donde sentirse segura. Una mañana, mientras la mujer preparaba una mezcla sencilla para el desayuno, Apache entró con leña fresca. El aroma de la madera llenó la cabaña. Ella levantó la vista y lo miró directamente, algo que antes no había podido hacer sin sentir temor. Esta vez, su mirada estaba llena de calma. «Gracias por traer más leña», dijo ella con una voz suave pero firme. Apache asintió. «La necesitarás para mantenerte caliente cuando yo salga a buscar provisiones». Ella frunció el ceño. «¿Vas a irte hoy?» Apache dejó la leña en un rincón antes de responder. «No será lejos. Hay un viejo camino donde puedo encontrar lo que falta. Volveré antes del anochecer». La mujer sintió una ligera inquietud. No por desconfianza, sino por el simple hecho de que su vida había cambiado tan repentinamente que la idea de quedarse sola, aunque fuera por unas horas, le recordaba su fragilidad. Sin embargo, no dijo nada. Sabía que Apache no se marchaba por capricho. Él siempre actuaba con intención y responsabilidad. «Ten cuidado», fue lo único que dijo. Apache la miró brevemente. Sus ojos, oscuros y tranquilos, mostraron una expresión que la mujer no había visto antes, una mezcla de reconocimiento y respeto. «Cuidaré de volver», respondió. Cuando Apache salió de la cabaña, la mujer sintió el peso del silencio. La niña jugaba con una cucharita de madera, observándola con ojos brillantes. Eso la ayudó a recuperar el ánimo. Se dedicó a ordenar los pocos objetos que había en el hogar, intentando mantener el lugar tan limpio y organizado como Apache lo hacía. Mientras limpiaba, encontró una caja pequeña de madera tallada. Dentro había herramientas de reparación y algunos objetos personales. No los tocó, pero la delicadeza del tallado le hizo comprender que Apache no era simplemente un guerrero endurecido por la vida. Tenía paciencia, habilidad y un sentido de belleza en las cosas que creaba. La tarde comenzó a acercarse, y con ella, una ligera preocupación. Apache había dicho que volvería antes del anochecer. La mujer se asomó varias veces por la ventana pequeña, aunque sabía que debía confiar en él. Él no había mostrado ninguna señal de ser un hombre irresponsable. Aún así, la idea de perder la seguridad recién descubierta la inquietaba. Finalmente, cuando la luz del sol empezaba a teñirse de tonos dorados, escuchó el sonido de pasos firmes. Apache apareció entre los árboles con una bolsa al hombro. La mujer soltó un suspiro de alivio que no sabía que estaba conteniendo. «Volviste», dijo sin poder ocultar la emoción. «Lo prometí», respondió Apache mientras dejaba la bolsa sobre la mesa. La niña gateó hacia él con entusiasmo. Apache se inclinó para recogerla y ella soltó una pequeña risa. Ese sonido llenó la cabaña de una calidez inesperada. La mujer observó la escena con un sentimiento profundo. No era amor todavía, pero sí era algo que se acercaba a una confianza real. Apache había demostrado que las palabras podían ser tan fuertes como los actos. Había demostrado que no todas las personas abandonaban. Esa noche,
Mientras la cabaña se llenaba del olor del alimento caliente que Apache había traído, la mujer comprendió algo importante. No se sentía como una invitada. No se sentía como una carga. Se sentía acompañada. Y Apache, sin decirlo, también había empezado a sentirlo. Los días tranquilos en la montaña comenzaron a crear una rutina suave. La mujer cocinaba y mantenía la cabaña en orden. Apache se ocupaba de cortar leña, revisar trampas y asegurarse de que el entorno fuera seguro. La niña, cada vez más despierta y curiosa, seguía a Apache con la mirada cada vez que él se movía por la habitación. Algo en la presencia de ese hombre la hacía sentirse protegida. Una mañana, mientras la mujer colgaba ropa húmeda cerca del canal, un sonido lejano rompió la calma. Era el ruido de cascos golpeando la tierra. Apache, que estaba afilando su cuchillo junto a la puerta, se levantó de inmediato. Su cuerpo entero se tensó. No era el ruido de un viajero solitario, sino el paso coordinado de varios caballos. La mujer giró la cabeza, y al reconocer el sonido, su rostro perdió todo color. Su respiración se volvió corta. La niña, sintiendo el cambio en el ambiente, empezó a inquietarse en los brazos de su madre. ¿Quiénes son?, preguntó Apache sin apartar los ojos del camino que se abría entre los árboles. La mujer tragó saliva. Marcos, él viene. Lo sé. Apache avanzó un paso hacia ella. Entra en la cabaña. Quédate detrás de la mesa y no abras la puerta hasta que yo lo diga. Ella obedeció de inmediato. Caminó rápido, abrazando a la niña contra su pecho. Cerró la puerta con manos temblorosas mientras Apache se colocaba frente a la cabaña, con la mirada fija en la curva del sendero. Los cascos se hicieron más fuertes, y entonces aparecieron 3 hombres a caballo. El que iba al frente era un hombre vestido con ropa costosa, con expresión arrogante y ojos fríos. Detrás de él venían un hombre delgado con papeles en la mano y otro más robusto con cara de pocos amigos. El hombre del frente sonrió al ver a Apache. «Así que tú eres el que se llevó lo que era mío», dijo con tono burlón. Apache no respondió. Su expresión era firme, como una roca. La presencia intimidante de aquel hombre no lo alteró ni un segundo. El delgado levantó los papeles. «Mi nombre es Luis Sandoval, abogado. Estamos aquí por orden legal para recuperar a la hija de Marcos. La mujer que vive contigo la tomó sin consentimiento del padre. Este documento concede la custodia total a mi cliente». Apache dio un paso hacia adelante. La mujer eligió venir conmigo. La niña también. Nadie las tomó a la fuerza. Marcos rió bruscamente. «Ella puede decir lo que quiera. Yo soy el padre. Ella no tiene derecho a nada». Desde dentro de la cabaña, la mujer escuchó cada palabra. Sus manos temblaban tanto que tuvo que sentarse. La niña empezó a llorar, alterada por la tensión. La mujer la abrazó fuerte, sintiendo que su pasado estaba a punto de alcanzarla de nuevo. «Las abandonaste», dijo Apache sin levantar la voz. Ella estaba sola. La niña estaba sufriendo. No viniste por ellas. Solo vienes ahora porque quieres poder. El rostro de Marcos se endureció. «No me importa lo que pienses. Tú eres un intruso sin derechos. Entrega a la niña ahora, o regresaré con más hombres». Apache se mantuvo firme. «No las entregaré. Si quieres pelear, no será ella quien sufra. Serás tú». El abogado carraspeó. «Si no cooperas, volveremos en 3 días con autoridades. Esta montaña no te protegerá». Marcos sonrió con una mezcla de furia y satisfacción. «Disfruta los días que te quedan jugando a ser familia. Pronto se acabará». Los 3 hombres dieron media vuelta y se marcharon por el sendero, levantando polvo a su paso. Cuando sus figuras desaparecieron, Apache entró en la cabaña. La mujer estaba sentada en el suelo, abrazando a la niña mientras lágrimas silenciosas caían por su rostro. «Él vendrá por ella», susurró. «No importa lo que yo diga. Tiene dinero, tiene papeles. No tengo nada para defenderme». Apache cerró la puerta con firmeza y se arrodilló frente a ella. «Yo estaré contigo. No estamos solos. Buscaremos la verdad y la gente que la conoce. Nadie tomará a tu hija mientras yo respire». La mujer lo miró con ojos llenos de miedo, pero también de esperanza. Por primera vez desde su huida, sintió que tal vez era posible luchar. La noche cayó con un silencio pesado sobre la montaña. La cabaña, que en otros días se sentía cálida y segura, ahora parecía más pequeña ante la sombra de la amenaza que se acercaba. La mujer no pudo dormir. Mantenía a la niña en brazos, acariciando su espalda para tranquilizarla,
pero sus propios pensamientos no encontraban descanso. Apache tampoco durmió. Se quedó sentado junto al fuego, observando las llamas con expresión seria. Su mente revisaba cada detalle, cada palabra pronunciada por Marcos y su abogado. Sabía que no bastaba con esperar a que regresaran. Había que actuar antes. Había que buscar la verdad donde realmente existía. Cuando los primeros rayos de luz entraron por la ventana, Apache se levantó. «Debo bajar al valle», dijo mientras preparaba su bolsa. «No podemos enfrentar a ese hombre sin pruebas». La mujer lo miró, con preocupación en los ojos. «¿Qué tipo de pruebas?» «Personas que conocen tu historia. Personas que vieron lo que él hizo. No podrán callar si hablo con ellas». La mujer bajó la mirada. Recordaba esos rostros. Algunos habían intentado ayudarla en silencio. Otros habían sido expulsados por defenderla. Y otros simplemente habían mirado hacia otro lado por miedo. Nunca pensó que volvería a buscarlos. «Ten cuidado, Apache. Marcos tiene amigos en muchos lugares. Él mueve dinero y mentiras con facilidad». Apache ajustó la correa de su cuchillo. «No temo al hombre que miente. Temo al silencio que deja que la mentira crezca. No dejaré que eso ocurra». Antes de salir, se inclinó hacia la niña, que lo observaba con ojos grandes y curiosos. Apache colocó suavemente un dedo sobre su mejilla. Esa pequeña vida era suficiente razón para enfrentarse a cualquier enemigo. La mujer se acercó. «Gracias, por pelear por nosotras». Apache sostuvo su mirada. «La verdad es más fuerte que el miedo. Y tú no enfrentarás esto sola». Con esas palabras, salió de la cabaña y comenzó a descender la montaña. El primer lugar al que Apache llegó fue un pequeño pueblo donde vivía el antiguo reverendo. Había sido expulsado del lugar donde la mujer había sufrido tanto, solo por intentar defenderla. Apache tocó la puerta de la casa humilde. Un hombre mayor, de cabello blanco y espalda encorvada, abrió lentamente. «Te conozco», dijo el reverendo después de unos segundos. «Tú vivías en las montañas». «Busco justicia», respondió Apache, «para una mujer y su hija». El reverendo bajó la cabeza, como si los recuerdos le dolieran. «Yo vi lo que ese hombre le hizo. Todos lo vimos, pero algunos prefirieron callar. Puedo hablar si es necesario». «Será necesario», dijo Apache con firmeza. El reverendo asintió y tomó su abrigo. «Vamos. No permitiré que una mentira destruya otra vida». Luego, Apache buscó a la doctora que había tratado las heridas de la mujer en secreto. La encontró en una casa pequeña, rodeada de frascos de hierbas y cuadernos de notas. Cuando Apache explicó la situación, la doctora apretó los labios con indignación. «Yo registré cada herida que tenía», dijo mientras buscaba papeles. «Huesos lastimados, golpes repetidos, quemaduras. Nadie me escuchó cuando lo denuncié, pero lo escribiría otra vez si hiciera falta». Apache recibió los documentos. Cada línea era un golpe contra la mentira de Marcos. Por último, buscó a 3 mujeres que habían ayudado a la mujer a escapar en silencio. Vivían en lugares distintos, pero todas recordaban la noche en que la joven madre llegó pidiendo refugio con la niña en brazos. «Ella no tenía a nadie», dijo una de ellas. «Pero aún así tuvo el valor de huir. Yo hablaré». «Yo también», afirmó la segunda. «Nadie merece lo que le hicieron». La tercera, con lágrimas en los ojos, añadió: «Haré lo correcto. Ya guardé silencio demasiado tiempo». Al anochecer, Apache regresó a la montaña acompañado por el reverendo, la doctora y las 3 mujeres. La mujer, al verlos aparecer entre los árboles, sintió como su corazón se llenaba de una mezcla de incredulidad y esperanza. «¿Ellos vienen contigo, para ayudarme?», preguntó con voz temblorosa. Apache asintió. «Esta vez», dijo, «no enfrentarás tu verdad sola». La mujer abrazó a la niña con fuerza. Por primera vez, sintió que la justicia podía ser algo real. La mañana siguiente amaneció con un aire tenso. La mujer no había dormido, temiendo el regreso de Marcos. Apache, en cambio, estaba completamente despierto y preparado. Sabía que aquel día marcaría un antes y un después. No era solo una batalla por la niña, sino por la verdad que había sido silenciada durante demasiado tiempo. La cabaña se llenó de movimiento. El reverendo revisaba sus notas, la doctora ordenaba los documentos médicos, y las 3 mujeres que habían ayudado a la madre hablaban en voz baja, recordando cada detalle que podían ofrecer como testimonio. La mujer observaba todo esto con emoción contenida. Nunca imaginó que tantas personas pudieran ponerse de pie por ella.
Apache salió un momento al exterior. Necesitaba observar el sendero. No tuvo que esperar demasiado. El sonido de varios caballos se extendió por la montaña. Esta vez el ruido era más pesado, más autoritario. Marcos no venía solo. Apache se preparó para lo peor. Los jinetes aparecieron entre los árboles. Adelante venía Marcos, con la misma arrogancia del día anterior. A su lado, un abogado que sostenía un paquete de papeles. Detrás de ellos, un hombre con insignias oficiales. Parecía un representante de la ley. Sin embargo, lo más inesperado era el hombre que cabalgaba un poco más atrás, un juez de aspecto serio, con cabello gris y mirada dura. Apache no se movió. Esperó a que todos desmontaran. El juez observó la escena con atención, notando la presencia del reverendo, la doctora y las 3 mujeres. «¿Qué está ocurriendo aquí?», preguntó con voz profunda. El abogado levantó su carpeta. «Señor juez, estamos aquí para ejecutar una orden legal. El señor Marcos exige la devolución inmediata de su hija». La mujer salió de la cabaña, sosteniendo a la niña con fuerza. Su respiración temblaba, pero sus pasos eran firmes. Apache se colocó a su lado, como un muro protector. El juez miró a Marcos. «¿Esta es la mujer de la que habla?». «Sí», respondió Marcos con seguridad. «Ella huyó con mi hija y la entregó a este hombre. Tengo derecho a recuperarla». Antes de que el abogado pudiera salir con más argumentos, la doctora dio un paso adelante. «Señor juez, yo traté a esta mujer. Tengo registros de heridas graves. Ella no huyó sin motivo, huyó para salvar su vida». El juez frunció el ceño. «Muéstreme esos registros». La doctora entregó los documentos. Mientras el juez revisaba cada página, el reverendo avanzó también. «Fui expulsado de su pueblo por defenderla», dijo con voz firme. «Vi lo que ella sufrió, lo que él permitió, lo que callaron». Las 3 mujeres que habían ayudado a la mujer también hablaron. Contaron cómo la habían escondido, cómo había llegado golpeada, con la niña llorando de hambre, cómo Marcos la había perseguido para dañarla y luego había intentado borrar cualquier rastro de sus actos. El juez escuchaba todo con paciencia, pero también con visible indignación. Su mirada, cada vez más seria, se posó en Marcos. «¿Tiene algo que decir en respuesta a estos testimonios?», preguntó el juez con voz fría. Marcos se inclinó hacia adelante, intentando mantener la compostura. «Todo eso son mentiras. Esta gente tiene prejuicios. Yo solo quiero a mi hija». Apache dio entonces un paso decisivo. Su presencia silenciosa llenó el espacio. «Ella no huyó por capricho», dijo Apache con voz firme. «Ella huyó porque su vida y la de su hija estaban en peligro. Yo no tomé nada. Ellas eligieron venir conmigo». El juez lo observó. Hubo un momento de silencio absoluto. Luego, el juez cerró los papeles con fuerza. «Después de escuchar estos testimonios y revisar la evidencia médica, declaro inválida la reclamación del señor Marcos. Sus derechos quedan anulados. Esta mujer actuó para proteger su vida y la de su hija. No puede perder aquello que él abandonó». El rostro de Marcos se desfiguró en rabia. «Esto es injusto», gritó. «No puede darle mi hija a un desconocido». El juez lo miró con una calma cortante. «No se la estoy dando a nadie. Ellas ya encontraron un hogar. Usted perdió ese derecho cuando eligió la crueldad». Los hombres de Marcos se tensaron, pero el juez levantó la mano, prohibiendo cualquier intento de agresión. La mujer comenzó a llorar, pero no de miedo, sino de alivio. Apache colocó una mano firme sobre su hombro. Por primera vez, ella sintió que el pasado ya no podía alcanzarla. Cuando el juez terminó de pronunciar su decisión, un silencio profundo cayó sobre la montaña. La mujer, con la niña en brazos, sintió que las piernas casi no la sostenían. Había esperado ese momento durante tanto tiempo, pero nunca imaginó que la justicia llegaría de manera tan clara y contundente. Apache permanecía a su lado, observando cada movimiento de Marcos y sus hombres, preparado para defenderlas si era necesario. Marcos intentó acercarse un paso, pero el juez levantó la mano con autoridad. «Ni un paso más», ordenó con voz firme. «Este juicio ha concluido. Cualquier intento de interferir será considerado un acto contra la ley». El abogado de Marcos abrió la boca para protestar, pero al ver la expresión del juez, decidió guardar silencio. La derrota era evidente. Los jinetes que acompañaban a Marcos evitaron mirarlo directamente, sintiendo que la montaña misma desaprobaba su presencia. Finalmente, Marcos tomó las riendas de su caballo con brusquedad. «Esto no terminará aquí», dijo con rabia contenida.
Ustedes no conocen mi poder. Apache dio un paso adelante. No levantó la voz, pero sus palabras golpearon como un martillazo. El poder que se usa para dañar se destruye a sí mismo. Ya lo estás viviendo. Marcos miró a Apache con furia, pero no respondió. Subió al caballo y se alejó a toda velocidad, seguido por su abogado y el oficial que había quedado avergonzado por confiar en documentos falsos. Poco a poco, los sonidos de los cascos desaparecieron entre los árboles. La mujer soltó un suspiro tembloroso. Su cuerpo se relajó por primera vez desde que había llegado a la cabaña de Apache. «¿Se fue?», murmuró. «Y no volverá con derechos sobre ti ni sobre la niña», respondió el juez con firmeza. El reverendo, la doctora y las 3 mujeres se acercaron. La mujer los miró uno por uno, con lágrimas silenciosas que caían sin vergüenza. Eran lágrimas de alivio, de liberación y de gratitud. «No tengo palabras para agradecerles», dijo la mujer. «Durante años pensé que mi verdad quedaría enterrada para siempre». La doctora sonrió con calidez. «La verdad no se entierra cuando hay personas dispuestas a levantarla». El reverendo colocó una mano en su hombro. «Fuiste valiente. Escapar fue un acto de fe, no de debilidad». Las 3 mujeres que la habían ayudado también se acercaron. «Nunca fuiste lo que él decía», afirmó una de ellas. «Siempre fuiste fuerte. Ahora por fin puedes vivir sin miedo». Apache observó aquella escena desde unos pasos atrás. No era hombre de abrazos ni celebraciones, pero su presencia firme era un recordatorio silencioso de que había elegido protegerlas desde el primer momento. El juez guardó los documentos y se acercó a Apache. «Lo que hiciste aquí fue correcto», dijo con respeto. «Pocos hombres habrían arriesgado tanto por una verdad que no era suya». Apache negó con la cabeza. «La verdad sí era mía cuando ellas cruzaron mi camino. No podía ignorarla». El juez lo miró con una expresión que mezclaba admiración y gratitud. Luego montó su caballo y se despidió del grupo. Cuando los visitantes empezaron a marcharse, la mujer se acercó a Apache. Él estaba de pie, mirando el sendero por el que Marcos había desaparecido. «No sé qué habría sido de nosotras sin ti», dijo ella. «Me diste un hogar cuando nadie más lo hizo». Apache la miró entonces, no como un protector, sino como alguien que había encontrado sentido en ayudarla. «No necesitas agradecerme. Yo también estaba perdido. Encontrarte a ti y a la niña me dio un camino que no sabía que necesitaba». Ella bajó la mirada, conmovida. La niña, que había estado tranquila durante toda la conversación, levantó la mano y tocó la barba de Apache con curiosidad. Él sonrió apenas, un gesto pequeño pero lleno de calidez. Esa tarde, cuando la montaña volvió a quedar silenciosa y solo la cabaña permaneció iluminada por el fuego, la mujer comprendió algo profundo. No solo habían ganado justicia, habían ganado un nuevo comienzo. Uno que no estaba escrito por el miedo, sino por la dignidad, la protección y una esperanza que comenzaba a crecer como una nueva luz en el horizonte. El tiempo empezó a moverse con una suavidad nueva en la cabaña de la montaña. Los días ya no estaban marcados por el miedo, sino por pequeñas rutinas que daban forma a una vida tranquila. La mujer, que antes miraba cada sombra con desconfianza, ahora podía caminar afuera con la niña en brazos sin sentir un nudo en el pecho. Apache seguía realizando sus tareas, pero algo en su manera de moverse había cambiado. Sus pasos eran menos pesados, como si el peso de la soledad hubiera empezado a abandonarlo. La niña crecía con rapidez. Sus primeros pasos fueron torpes, pero siempre terminaban en dirección a Apache, como si él fuera un punto seguro en ese mundo lleno de descubrimientos. Cuando ella reía, la cabaña entera parecía iluminarse. La mujer observaba esa conexión con un sentimiento profundo que mezclaba gratitud y sorpresa. Nunca imaginó que alguien pudiera querer tanto a su hija sin un vínculo de sangre. Un día, mientras Apache reparaba una silla de madera, la niña se acercó tambaleándose y colocó sus pequeñas manos sobre su pierna. Él dejó la herramienta a un lado y la levantó con cuidado. Ella rió, tocando su rostro con curiosidad. La mujer observaba desde la puerta, sintiendo que aquella escena era un regalo que la vida le ofrecía después de tanta oscuridad. «Ella te quiere mucho», dijo la mujer con voz suave. Apache miró a la niña, que jugaba con uno de sus trenzados. «Los niños sienten cuando un lugar es seguro», respondió. «Y aquí está segura». La mujer se acercó un poco más. «Yo también lo estoy», añadió sin miedo esta vez. Apache no respondió, pero en su mirada había un reconocimiento silencioso. Era la mirada de alguien que entendía que la seguridad no era solo física, sino también emocional.
Con la llegada de la primavera, la montaña recuperó colores que la mujer nunca había podido apreciar antes. El sonido del agua corriendo cerca de la cabaña se volvió más claro, y los pájaros empezaron a cantar cerca del tejado. La mujer colgaba ropa afuera mientras la niña jugaba en una manta extendida en el suelo. Apache tallaba una pieza de madera sentado en un tronco, trabajando con concentración. La mujer observó el objeto que Apache había estado tallando durante varios días. Al acercarse, notó que era una figura en forma de pequeña flor. Una flor simple, pero trabajada con dedicación. ¿Para quién es?, preguntó. Apache levantó la figura y la colocó en la mano de la niña. Para ella. La he visto mirar las flores del prado. Esta no se marchitará. La niña la tomó con emoción, moviéndola entre sus dedos con una sonrisa amplia. La mujer sintió un calor profundo en el corazón. Cada acto de Apache demostraba una ternura que él no expresaba con palabras. Era como si estuviera aprendiendo a vivir de nuevo a través de ellas. Una tarde, mientras el fuego ardía dentro de la cabaña, la mujer decidió hablar con él de algo que llevaba tiempo sintiendo. Apache estaba sentado junto a la ventana, revisando algunas herramientas. Ella se sentó frente a él, con la niña durmiendo en su regazo. Apache, comenzó, quiero agradecerte por todo lo que has hecho. No solo por protegernos, sino por darnos un lugar donde podemos respirar sin miedo. Apache levantó la mirada. No lo hice esperando agradecimiento. Lo sé, dijo ella con una sonrisa leve. Pero quiero que lo escuches. Lo que has hecho nos ha salvado. Me diste algo que no pensé que volvería a tener, un hogar. Apache respiró hondo. Yo también estaba perdido antes de que llegaras. La soledad era mi única compañía. Cuando entraste con tu hija, algo cambió. No lo planeé, pero sucedió. La mujer sintió que sus palabras llenaban la habitación con una sinceridad difícil de describir. Era la primera vez que Apache hablaba de su vida con tanta claridad. Ella tomó su mano con cuidado. Tal vez, dijo con voz suave, no estábamos destinados a caminar solos. Apache apretó ligeramente su mano. Tal vez no. La niña se movió en brazos de su madre, y ambos la miraron con serenidad. La cabaña ya no era un refugio temporal. Se había convertido en el corazón de una familia que no nació por obligación, sino por elección. Y esa elección, día tras día, estaba construyendo algo que ninguno de los tres había imaginado encontrar. Pertenencia. Los años pasaron con una suavidad inesperada en la cabaña de la montaña. La niña se convirtió en una joven curiosa y fuerte, siempre acompañada por el cariño de Apache y la ternura constante de su madre. La vida que en un principio parecía solo un refugio improvisado se transformó en un hogar lleno de voces, risas y recuerdos. Cada mañana, Apache despertaba escuchando el sonido de la niña, que ahora caminaba con paso firme, moviéndose alrededor del fuego. Ella hablaba con entusiasmo, preguntando por cada detalle del bosque, cada huella en el suelo, cada ave que escuchaba cantar. Apache respondía con paciencia, enseñándole lo que sabía de la naturaleza y del respeto que se debía a la tierra. Para él, ella no era una visitante. Era su hija en todo sentido que importaba. La mujer observaba ese vínculo con un sentimiento profundo que mezclaba gratitud, asombro y amor. Había llegado a esa cabaña con miedo, cansancio y un corazón dividido por el dolor. Ahora veía cómo su hija crecía en un ambiente donde el respeto y la protección eran parte de cada día. Era algo que nunca había imaginado posible. Una tarde, mientras la luz dorada del sol entraba suavemente por la ventana, los tres se sentaron en el pequeño porche de la cabaña. Desde allí se podía ver el valle, extendiéndose con un paisaje tranquilo. El viento movía las hojas de los árboles con un sonido suave, casi como un susurro. La joven, apoyada en el hombro de Apache, preguntó en voz baja, ¿crees que algún día volveré a ver a Marcos? El nombre ya no causaba el mismo temor, pero aún despertaba una sombra de duda. Apache respiró hondo antes de responder. No puedo decir lo que hará un hombre guiado por el orgullo. Pero sí puedo decirte que no tiene lugar en tu vida. Él te abandonó, no te eligió. Nosotros sí te elegimos. La joven asintió. Sus ojos mostraban una mezcla de madurez y comprensión. Yo también los elijo a ustedes, dijo con una sonrisa suave. Ustedes son mi verdadera familia. La mujer colocó una mano en el hombro de su hija. Lo importante no es quién te dio la vida, sino quién caminó contigo cada día. Apache miró a ambas, sintiendo una calidez que llenaba su pecho. Él, que años atrás había vivido en silencio, rodeado de recuerdos dolorosos, ahora tenía ante sí un futuro que jamás había imaginado.
Una familia construida no por deber, sino por voluntad. Esa noche, cuando el cielo se oscureció y las estrellas comenzaron a brillar, los tres se sentaron junto al fuego dentro de la cabaña. El ambiente era tranquilo. El sonido del fuego acompañaba los pensamientos de cada uno. La mujer, sentada junto a Apache, decidió hablar con sinceridad. ¿Alguna vez te arrepentiste de habernos llevado contigo aquel día?, preguntó. Apache la miró con una expresión suave. La luz del fuego iluminaba sus facciones, mostrando cada línea marcada por el tiempo y la vida. Solo tengo un arrepentimiento, respondió él. Ella se tensó un poco, sin saber qué esperar. Apache sonrió suavemente. Ojalá hubiera llegado antes. Tal vez te habría evitado sufrimiento. La mujer sintió como su corazón se llenaba de emoción. Lo importante es que llegaste cuando más lo necesitábamos. Y nunca te fuiste. La joven, escuchando desde su manta, añadió, él no necesitaba llegar antes. Llegó en el momento exacto para cambiar nuestras vidas. Apache se inclinó ligeramente hacia adelante y tomó la mano de la mujer. Ella cerró los dedos alrededor de los suyos, sintiendo una conexión que no necesitaba palabras. La joven se acercó también, formando un círculo cálido alrededor de la fogata. Los tres permanecieron así por un largo rato, escuchando el viento afuera, compartiendo un silencio que no era vacío, sino lleno de significado. La vida no les había regalado un camino fácil. Había sido un sendero lleno de heridas, batallas injustas y sombras difíciles de olvidar. Pero juntos habían construido algo más fuerte que cualquier temor, un hogar elegido, una familia nacida del valor y del cariño sincero. Mientras el fuego seguía ardiendo, Apache miró a las dos personas que ahora formaban su mundo y pensó: la familia no siempre llega por sangre. A veces llega por destino. A veces llega por elección. Y aquello, esa elección diaria de permanecer juntos, se convirtió en la verdad más poderosa de su vida. Si esta historia tocó tu corazón, te invito a dejar un comentario y compartir lo que más te emocionó. Tu apoyo significa mucho para mí. No olvides suscribirte al canal para no perder las próximas historias llenas de emoción, esperanza y fuerza. Gracias por ver y por formar parte de esta comunidad.